Señor les bendiga, estimados hermanos de Santa Julia. En este mes de la Biblia, ya la tercera semana, nos ha correspondido a la Avanzada Juvenil de nuestra iglesia llevar a cabo este mes que estamos estudiando la doctrina. En esta semana estaremos estudiando la doctrina de Satanás y la doctrina de Dios. Los días lunes y martes vamos a poder ver la doctrina de Satanás. A mí me ha tocado la honra de poder presentar este tema, que va desde el punto 1 hasta el punto 5. Y el día martes usted va a poder ver desde el punto 6 hasta el punto 10. Bien, me honra poder representar a la Avanzada Juvenil. Te agradezco y vamos a empezar a estudiar este tema de la doctrina de Satanás. Podemos ver que el versículo principal que está acá es Isaías, el capítulo 14, versículo 12 al 15. La idea es que cuando yo vaya leyendo, usted vaya viendo en su Biblia, ¿ya? Esa va a ser la modalidad, pues hay muchos versículos que ver. Entonces, para que usted vea y vaya viendo lo que estamos diciendo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Bien. En Ezequiel, capítulo 28, versículos del 11 al 19, hay un pasaje en el cual no se habla directamente de Satanás, ¿ya? Pero vamos a ver por qué este mensaje es directamente hacia él. Dice así: vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa eras tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contradicciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Rompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes. Te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contracciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, al cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillan sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Vemos en el libro de Ezequiel,
vimos en el libro de Ezequiel esta profecía, ¿ya?, que se le hacía el rey de Tiro. Pero ¿cómo podemos aplicar estos pasajes a Satanás cuando, como le digo yo, no están dirigidos a él? Parecieran no estar dirigidos a él. O sea, la pregunta número uno, el punto número uno. Podemos ver que a pesar de que estos pasajes tratan sobre gobernantes históricos, como el rey de Tiro, se pueden aplicar a Satanás por las siguientes razones. Punto A. Existen algunos principios de la hermenéutica que permiten tal interpretación. Uno es el principio de la doble referencia. Este principio se usa para encontrar situaciones donde la persona se está dirigiendo a otra, pero en realidad está hablando a aquella o sobre aquella fuerza que gobierna en la persona. Esto está en Mateo 16:23, por ejemplo. Me gustaría que usted vaya en su Biblia viendo y podamos ver cómo es esto de la ley de la doble referencia. El libro de Mateo, capítulo 16, versículo 23. Versículo 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Vemos que Jesús ahí dice: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. ¿Ya? En este pasaje donde Jesús estaba anunciando su muerte, él pareciera hablarle a Pedro, pero le está hablando a la fuerza espiritual. Ya sabemos que no luchamos contra sangre ni carne, sino contra potestades. Él le habla a estas potestades, a estos demonios. Segundo, la ley de la interpretación en sentido figurado sobre los versículos literales. Este principio establece que debemos apegarnos a la interpretación literal, a menos que haya elementos obvios que no nos permitan el cumplimiento literal. En esos casos se puede aplicar un doble significado, que contiene tanto el significado literal como el simbólico. Y ambos pasajes tienen un lenguaje que no permite la aplicación en sentido estricto a un rey terrenal. Para hacerme entender, este pasaje puede tener la interpretación literal, o sea, tal como dice, o simbólica, ¿ya? Y puede tener un doble significado, tanto como para el rey de Tiro, como para Satanás, como para la fuerza espiritual que había en el rey de Tiro. ¿Ya? Por estas dos leyes nosotros sabemos que estos pasajes aplican a Satanás. También en el punto 1, la letra B dice: debido a la naturaleza de la profecía bíblica. La mayoría de las profecías bíblicas, como sabemos todos, tienen más de una interpretación. Por esta razón la profecía bíblica es tan importante en nuestro día, y la mayoría de las profecías bíblicas tienen tres aplicaciones. Una, contienen una aplicación literal, contextual o local. En otras palabras, la profecía tiene un significado especial para la gente que vivió en aquel día que se dio la profecía. Contiene una aplicación futurística o profética a los tiempos y estaciones cercanos a la venida de Cristo. Y contiene una aplicación final a los tiempos y estaciones cercanos a la segunda venida de Cristo. Podemos ver un ejemplo al leer la profecía de Joel en el capítulo 2, del 28 al 32. ¿Ya? Y al compararlo con Hechos capítulo 2, del 16 al 21. ¿Ya? Por temas de tiempo, yo no voy a leer estos pasajes, pero me gustaría que usted los lea
Joel capítulo 2, 28 al 32 y Hechos 2, 16, 21. Usted compruebe que tienen una aplicación literal, contextual o local. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Para los que estaban, que tienen una aplicación para los que estaban, para los que recibieron la profecía y estaban en el tiempo que se iba a cumplir la profecía, tiene una aplicación futurística o profética en los tiempos cercanos a la venida de Cristo, como es ahora, y contiene una aplicación final a los tiempos y estaciones cercanas a la segunda venida de Cristo. Y la letra D, podemos ver que Jesús usó un lenguaje similar para referirse a Satanás. ¿Ya? Esto lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 18. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Ya? Podemos ver que Jesús, luego del regreso de los 70 en el libro de Lucas, cuenta, dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ya, está ocupando un lenguaje similar al que ocupa el profeta para referirse a Satanás. Ya. Entonces, por esos puntos uno puede saber que se puede hacer referencia a Satanás, ya se puede aplicar ese versículo a Satanás. ¿Qué nombre y títulos usaron para describir a Satanás? ¿Ya? Y podemos ver que hay muchos nombres que se le dan. Uno, Satanás. ¿Ya? Y en la pantalla usted va viendo los pasajes para que también pueda ir buscándolo. El diablo, eso está en el Nuevo Testamento. Satanás, el diablo está en el Nuevo Testamento, el libro de Juan, el libro de Hechos. Lucero, estrella de la mañana o el que brilla. La serpiente, el dragón o Belcebú. Belcebú, en el sentido literal, significa señor de la inmundicia o señor del estiércol, el cual es un término degradante que usó Jesús para referirse al príncipe de los demonios. ¿Ya? Belial, esta palabra significa insignificancia, impiedad o infracción de la ley. Esta palabra se usaba para referirse a alguien que era inútil o impío, pero más adelante se usó para referirse a Satanás. Ahí podemos ver que en Apocalipsis capítulo 12 versículo 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces vamos viendo la doctrina de Satanás. ¿Quién es Satanás? ¿Cómo? ¿Qué nombres? ¿Qué títulos tienen? Y así vamos viendo, describiendo cómo se comporta, cómo actúa Satanás. Podemos ver que los nombres que él tiene son nombres que a uno le dan miedo, son nombres que provocan temor al escucharlos, porque son nombres que nos llevan a pensar en algo malo, a pensar en algo terrible. ¿Ya? Por ejemplo, el dragón, la serpiente antigua, lucero, estrella de la mañana que brilla, Belcebú, son nombres, como decía Jesús, que significaba señor de la inmundicia, señor del estiércol, ¿ya? Señor de lo malo. Y podemos ver que también se le dan títulos, ¿ya? Por ejemplo, Dios de este siglo, 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Dios de este siglo. En los cuales el Dios de este siglo cegó en el entendimiento a los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el
cuál es la imagen de Dios. Entonces, aquí Pablo nos habla del Dios de este siglo, Satanás, ¿ya? Que quiere engañar al hombre, que lo engaña para que no conozca a Jesús, a Dios. Segundo, príncipe gobernador de este mundo. Eso está en Juan capítulo 12, 31. También se nombra en Juan capítulo 14, versículo 30. En Juan capítulo 16, versículo 11. Príncipe o potestad del aire. En Efesios capítulo 2, versículo 2. El malo. Mateo capítulo 13, versículo 19. Y también del 38 al 39. El tentador. Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5. El acusador de los hermanos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Estos títulos, ya podemos ver que son atribuciones, que son, por ejemplo, un título de Dios es que Él es el Dios creador. Ya podemos ver que un título de Satanás es que es el príncipe o gobernador de este mundo. Entonces vamos viendo a través de esta doctrina de Satanás que él tiene nombres. Satanás, Belcebú, distintos nombres, serpiente, dragón, y que él también tiene títulos, que él es el malo, el tentador, el acusador de los hermanos, el príncipe, la potestad del aire, el príncipe gobernador de este mundo, el Dios de este siglo. En el punto número 3, este es un punto muy importante, podemos ver que era otro el estado original de Satanás. Entonces, ¿cuál era el estado original de Satanás? Letra número A. Satanás fue parte de la creación de Dios. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Entonces Satanás fue parte de la creación de Dios. Y podemos ver, perfecto era en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ezequiel capítulo 28, versículo 15. Y podemos ver que Satanás, su ser creado, es muy inferior a Dios. ¿Ya? Al ser creado es inferior a Dios. Y como ser creado es finito, tiene fin. Por lo tanto, no es omnisciente, no es omnipotente, no lo sabe todo, no lo puede todo. Tampoco es omnipresente, no está en todo lugar, ni existe por sí mismo. Entonces, esto es muy importante. Entonces, Satanás fue parte de la creación de Dios. Y como toda creación, tiene un fin, es finito. Y como creación de Dios también no es ni omnisciente, ni omnipotente, ni omnipresente, no tiene ninguna de las características que tiene Dios. Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Eso se va a ver en la doctrina de Dios. Pero vamos a ver que Satanás, al ser creación de él, no tiene esas características, por tanto es muy inferior a Dios. La letra B dice, Satanás era un ser espiritual que pertenece a la orden de los ángeles. Entonces diría también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de Dios. Entonces, al citar estos dos versículos, Mateo y 2 de Corintios, podemos ver que Satanás era un ser espiritual que pertenecía a la orden de los ángeles. Ya él era un ángel. Aquí el número 1 dice, por lo tanto, él es invisible, aunque como ángel se puede manifestar de forma visible. Se puede hacer ver. Por ejemplo, en la Biblia tenemos la aparición del ángel Gabriel y tantos otros. 2. Pudo haber pertenecido a la orden de los querubines. Ya, en Ezequiel 28, 14 al 16. Pero sin embargo, podemos tomar esta referencia para comprender una posición de exaltación.
Muchas personas creen que Satanás fue uno de los arcángeles. Dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. ¿Ya? Pudo haber pertenecido a los querubines, por lo que dice Ezequiel 28:14. Parece que al querubín se le habían asignado las siguientes funciones. ¿Ya? El mismo pasaje de Ezequiel, el que yo leí al principio, las funciones que tenía era ser guardia, encender a los portadores y lanzadores, ser de los que llevaban el carro o el trono de Dios. Sabemos que tenía funciones importantes dentro de los querubines, dice, pero el querubín tenía siguientes funciones. ¿Ya? Tenía funciones importantes, era importante dentro del grupo. Era el guardián, era el que encendía los portadores y lanzadores, y era el que llevaba el trono o el carro de Dios. Imagínense cuán importante esa función. La letra C dice que al parecer Satanás estuvo en el rango más alto de la orden angélica. Entonces estuvo en la orden, el rango más alto dentro de los ángeles. Satanás estaba lleno de sabiduría, lo dice Ezequiel capítulo 28, versículo 12. Satanás era perfecto en belleza. Y Satanás estaba en el Edén, el jardín de Dios. Entonces vemos que Dios creó a los ángeles, creó estos seres angelicales, y Satanás era uno de ellos. Estaba en el Edén, era perfecto en belleza, estaba lleno de sabiduría. Probablemente no era el mismo. No era el mismo Edén que se describe en Génesis capítulo 1 y 2. Sin embargo, hablando en términos terrenales, era equivalente al paraíso de Dios en el cielo. ¿Ya? Aquí dice que probablemente no era el Edén en el que estaba Adán y Eva, pero sin embargo, en términos terrenales, es equivalente al paraíso de Dios en el cielo. ¿Ya? Satanás fue vestido con piedras preciosas. Yo leía todas las piedras preciosas, los minerales con que fue vestido. ¿Ya? Satanás emanaba música de su ser. Fue el querubín ungido que probablemente se distinguía de todos los demás. Entonces vemos que Satanás era vestido con piedras preciosas. Y usted no viste con piedras preciosas algo malo. ¿Ya? Emanaba música de su ser. Y era el querubín ungido que probablemente se distinguía de todos los demás. Y era alguien especial, no era cualquiera de entre todos. Era especial, se destacaba. Satanás tenía un ministerio cuya cobertura provenía del trono. ¿Ya? Su cobertura provenía del trono de Dios. Al estar tan cerca de la adoración a Dios continuamente, comenzó a desear la adoración que solo le pertenece a Dios. Entonces ahí vamos viendo, en lo último que yo decía, vamos viendo, se nos va apareciendo este personaje al Satanás que conocemos nosotros, que al estar tan cerca de adoración continuamente, adoración de Dios, comenzó a desearla para él. Y sabiendo de que la adoración solo pertenece a Dios. Entonces, ¿cómo cayó Satanás de su estado original? Si era querubín, quizá era el líder del grupo, era el que destacaba del grupo, fue vestido con piedras preciosas, estaba lleno de sabiduría, emanaba música de él. ¿Cómo cayó Satanás de su estado original? Satanás exigía que le adoraran, pero la adoración solo pertenece a Dios. Ya sabemos que solo debemos adorar a Dios. Dios es un Dios celoso, no permite que nosotros adoremos a otros dioses. ¿Y por qué habríamos de hacerlo? Si solo sabemos que Dios es digno de adoración. Uno, a causa de querer la adoración, se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Ezequiel capítulo 28, versículo 17.
Dice que se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Ezequiel, capítulo 28, me gustaría que usted me acompañe en la lectura. Ezequiel, capítulo 28, versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. ¿Ya? Vemos este pasaje en el cual dice que Satanás se enalteció su corazón a causa de su hermosura y se encontró iniquidad en él. Eso está en el versículo 15 al 17. Perfecto eran todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces se encontró la iniquidad, se encontró la maldad, se encontró el mal en él. Podemos ver que Satanás dirigió una conspiración al pedir los ángeles que le siguieran. Ezequiel capítulo 28, versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Está en Apocalipsis 12, del 4 al 9. ¿Y qué quiero decir con esto? Que dice, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces él también agrupó una multitud, pero a causa de su iniquidad y a causa de que él pecó contra Dios, queriendo que le adoraran solo a él, cuando sabemos que solo a Dios se puede adorar. Satanás quería esa adoración para él, por eso pecó y fue arrojado por Dios, fue arrojado, y con él fueron arrojados otros que le seguían. ¿Cuáles fueron las consecuencias del pecado de Satanás? ¿Qué consecuencias tuvieron? ¿Qué pasó después de que pecó Satanás? Satanás fue arrojado de lo más alto del cielo. Eso está en Ezequiel 28, el 17, del 16 al 17, lo que yo leía adelante. Fue arrojado del cielo a causa de su pecado, a causa de su falta, a causa de que él quería la adoración solo para él y no para Dios. Satanás perdió su estado de perfección y se convirtió en el autor del pecado. Vemos que se enalteció su corazón a causa de su hermosura. En 1 Juan capítulo 3, versículo 8, y en Juan capítulo 8, 44, vamos a ver que en esos versículos se nos relata cómo Satanás perdió su perfección. Vemos que pasó de vestir piedras preciosas a ser el autor del pecado. ¿Ya? El Dios de este siglo, la serpiente, el dragón, pasó de estar en los cielos con Dios, llevando el trono, el carro, pero pasó a causa de su pecado a ser arrojado en lo más alto del cielo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Está en 1 Juan capítulo 3, versículo 8. ¿Ya? Porque el diablo peca desde el principio. Vamos a ver que ahí se nos muestra el pecado, ya que él quiso que se le adorase igual que a Dios. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Se nos habla
de un diablo, de Satanás, que pecó desde el principio, que es padre de mentira. ¿Ya? Letra C, corrompió su poder y sus habilidades para usarlo contra Dios. Está en Ezequiel, capítulo 28, versículo 12. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová, Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Entonces vemos que nuevamente decimos que Satanás era lleno de hermosura, era lleno de sabiduría y corrompió esa habilidad, ese poder que tenía gracias a la creación de Dios para usarlo contra Dios. Satanás se convirtió en el enemigo de los propósitos de Dios. ¿Ya? Él está en contra de la voluntad de Dios. Dice Efesios capítulo 6, del 11 al 12, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Entonces vemos que las consecuencias del pecado de Satanás fue que él haya sido arrojado de lo más alto del cielo, que sus habilidades, estar lleno de sabiduría, ser hermoso, las ocupó contra Dios, a causa de que se endureció su corazón, se enalteció su corazón, fue enemigo de los propósitos de Dios, busca contrarrestar la voluntad de Dios, busca que el hombre no conozca a Dios, busca lo engaña, es el padre de mentiras, dice en el libro de Juan. Entonces vemos que esto provocó que Satanás haya querido que la adorasen. Esto fue la causa, las consecuencias del pecado. Estas son las consecuencias, lo que provocó que Satanás haya pecado. Y el último punto, ¿cuáles fueron las consecuencias del pecado de Satanás? ¿Ya? Se convirtió en el gobernante de los ángeles caídos. Mateo capítulo 12, de versículos 24 y 28. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Ya? Él, vemos que consiguió una multitud que le siguió, y él y sus ángeles también se lo han arrojado al fuego eterno, ¿ya? Que están preparados para ello, para el diablo y sus seguidores. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Vemos otro versículo que nos habla de que el diablo y sus seguidores, ¿ya? Los que le seguían a él, serán arrojados al fuego eterno. Se convirtió en el gobernante del sistema de este mundo, ya el Dios de este siglo. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, dice Juan capítulo 12, versículo 31. Se convirtió en el Dios de este siglo, como yo le decía. Segunda Corintios capítulo 4, del 3 al 4, dice, pero si nuestro evangelio está aún cubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Vemos que es enemigo de los propósitos de Dios, es enemigo de que el ser humano pueda alcanzar salvación a través de Jesucristo. Es enemigo, los ciega su entendimiento. Entonces vemos que estas son las consecuencias del pecado de Satanás. Ese es el punto número 5. Él, a causa de su pecado, provocó que se haya convertido en el ángel
en el gobernante de los ángeles caídos, que a causa de pecar y seguir a Satanás, también serán arrojados al fuego eterno, y se convirtió en el Dios de este siglo, en el gobernante del sistema de este mundo, ¿ya? Que sabemos por el Apocalipsis que los días cada día más serán peores, ¿ya? Porque el Dios de este siglo cada vez ciega más a los incrédulos, ciega su entendimiento, no deja que puedan tener libertad, ¿ya? Los hace esclavos. Y sabemos nosotros que esclavos del pecado éramos, mas Jesús nos libertó, ¿ya? Me gustaría terminar diciendo que nosotros no peleamos contra sangre ni carne. Nuestro enemigo no es contra sangre ni carne, sino contra toda potestad que venga de Satanás, ¿ya? Sabemos que Satanás es el padre de mentira y él es enemigo de los propósitos de Dios. Por tanto, es enemigo de nuestra vida, de que nosotros sirvamos, que nosotros vivamos el Evangelio. Por tanto, como leí anteriormente, debemos ponernos la armadura para la batalla contra potestades, ¿ya? Contra principados. Porque el Satanás, el diablo, el padre de mentira, la serpiente antigua, es enemigo de los propósitos de Dios. Me gustaría que usted haya podido entender de los puntos 1 al 5 los títulos que tiene, los nombres que tiene Satanás, cuáles fueron las consecuencias, qué causó que haya pecado, ¿ya? Y vemos quién es ahora, de pasar de ser un ángel hermoso, un ser hermoso, de ser vestido con piedras preciosas, pasó a ser el enemigo de Dios por pecar, por querer adoración, cuando solo sabemos que Dios es digno de adoración. Que el Señor le bendiga, hermano. Espero haber podido interpretar correctamente este tema y que usted haya podido quedar claro acerca de los puntos que se trataron. En el día de mañana se estarán tratando los otros 5 puntos de ver la doctrina de Satanás. Que el Señor les bendiga. Siempre me sostiene.